Amados hermanos, porque usted y yo no estamos solos. Dios está con nosotros. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Dios mío, de adorarte, de exaltarte, y por la oportunidad, Señor, que nos das, Dios mío, de poder compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que tú seas obrando en nuestras vidas y que tu palabra, Señor, sea de bendición a todos los que están aquí reunidos, Señor. Aquel que ha de escuchar esta palabra, Señor, llegue a su corazón y que tú le salves, Dios mío, para la gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Nos gozamos de poder, hermanos, estar aquí y vamos a meditar en el tema que se titula Jesús, el único Salvador. ¿Cuántos decimos amén? Jesús, el único Salvador. Y amados hermanos, aquí en este capítulo 3 tenemos la historia de un hombre llamado Nicodemo, ¿verdad? Un hombre, amados hermanos, la Biblia lo describe como un fariseo. Hermanos, un fariseo, como dijo alguien, no del montón, sino que era, hermanos, parte, ¿verdad?, del Sanedrín, o más bien, hermanos, parte, ¿verdad?, de la Corte Suprema del pueblo de Israel. O sea que era, hermanos, ¿verdad?, una persona reconocida. Y además, hermanos, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando está en esa plática con él le dice: tú eres maestro de Israel. Entonces, hermanos, Nicodemo, ¿verdad?, un fariseo que conocía la palabra del Señor, pero no conocía al Dios de la Biblia. Nosotros, hermanos, vemos a través de las Escrituras que los fariseos, hermanos, eran los más hipócritas, se puede decir. Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Así eran los fariseos. Pero Nicodemo, amados hermanos, reconoció que algo le faltaba, reconoció que estaba mal. Y la palabra del Señor nos dice que Nicodemo, hermanos, vino a Jesús de noche. Algunos dicen que él vino de noche porque no quería que nadie se enterase. Otros intérpretes dicen que él vino de noche porque era cuando Jesús tenía tiempo para atenderle. Y no importa, ¿verdad?, la interpretación que sea, pero lo que sea, hermanos, es que él decidió venir ante el Señor Jesucristo y reconocer que algo le faltaba. Aunque él, ¿verdad?, el Señor le dice que no conocía y no entendía las cosas espirituales, siendo maestro de Israel. Entonces, hermanos, vemos que el Señor le empieza a hablar, en otras palabras, empieza a evangelizarle y a darle, hermanos, ¿verdad?, a saber cómo podía ser él una nueva persona, un nuevo nacimiento. Y nos llama la atención, hermanos, porque todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo.
Quizás alguien de los que están aquí no han todavía reconocido al Señor Jesucristo como el único Salvador de su vida, pero en esta noche vamos a dar a conocer que Jesucristo es el único Salvador para el hombre. No hay otro medio de salvación para el hombre, amados hermanos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, vemos aquí, ¿verdad?, que la incapacidad espiritual que tiene el hombre natural. El hombre natural necesita reconocer el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero como Nicodemo, amados hermanos, que conocía la palabra del Señor, pero que no alcanzaba a entender lo espiritual, él necesitaba a alguien que le explicase o que le explicara cómo podía Nicodemo nacer de nuevo. Y Jesús mismo, hermanos, ¿verdad?, tomó el tiempo, tomó, hermanos, ¿verdad?, el lugar para atenderlo y darle a conocer cómo ser salvo, cómo nacer de nuevo. La aplicación para nuestras vidas, amados hermanos, es que a nuestro alrededor hay muchos que están, amados hermanos, como Nicodemo, que no entienden las cosas que hoy nosotros entendemos, que necesitan a alguien que les explique cómo nacer de nuevo. Y el que lo puede hacer es usted que está sentado aquí, soy yo el que estoy dando la palabra del Señor. Somos nosotros, hermanos, los que hemos sido llamados para ir allá afuera y explicarle al hombre que necesitan a un Salvador. Y explicarles cómo ellos pueden nacer de nuevo. Somos la iglesia que está aquí presente. La palabra del Señor, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 4, nos habla de la historia de un hombre ciego. Esa incapacidad, hermanos, a este hombre, ¿verdad?, no le permitía hacer todo lo que el hombre normal puede hacer. Aquel hombre no podía trabajar, no podía hacer muchas cosas. Quizás era hasta estorbo para la familia, pero dice que todos los días lo llevaban a la puerta de la Hermosa para que ahí él pudiera pedir una limosna para su sustento diario. Hablando espiritualmente, mis amados hermanos, en el mundo hay muchos ciegos espiritualmente, hay muchos que están, amados hermanos, en las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Y necesitan ser alumbrados por la palabra del Señor. Y somos nosotros los indicados para llevar la luz a donde está la oscuridad. Entonces, hermanos, dice la palabra que cuando Pedro y Juan llegaron a aquel lugar, dice que él pidió limosna. Y aquellos hombres, fijando la vista en él, pensando, dice la Biblia, que iba a recibir algo de estos dos varones. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Nosotros tenemos la palabra del Señor. No necesitamos oro ni plata. No necesitamos, hermanos, ser grandes hombres elocuentes para predicar la palabra del Señor. No necesitamos, amados hermanos, ser, ¿verdad?, los que estamos siempre aquí arriba. Solamente necesitamos tomar la palabra del Señor y salir a las calles y presentar al Salvador del mundo que se llama Jesucristo. Ese, hermanos, es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. Pero ¿sabe qué? El diablo está usando los medios, lo que está aconteciendo, y nosotros nos encerramos en nuestras cuatro paredes.
Y se nos olvida, amados hermanos, que el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados es para proclamar la palabra del Señor a los que no han conocido el Evangelio de Jesucristo. Nosotros, amados hermanos, tenemos que ser como Juan y Pedro, tener la disposición de ir y presentarles el Evangelio, para que sean libres de la ceguera espiritual, libres, amados hermanos, verdad, de las garras del enemigo, y puedan, hermanos, aquellos que están en la oscuridad, puedan también venir al reino de nuestro Señor Jesucristo, donde estamos nosotros. Entonces, hermanos, necesitamos un dador de vida, y nosotros lo conocemos. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Para que el hombre pueda ser salvo, solamente aquel que siendo Dios, o que dice la Biblia, ¿verdad?, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que, hermanos, se hizo semejante a nosotros, semejante a los hombres, y vino y se hizo siervo por amor a cada uno de nosotros. Y dio su vida en la cruz del Calvario, y ahí derramó su sangre preciosa. Por eso Pedro le dice, verdad, a los de Israel: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Salvador de nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y los dos versículos que leímos que dicen: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos hemos creído en Jesús? ¿Cuántos tienen a Jesús como su Salvador? ¿Hay alguien en medio nuestro que todavía no lo ha hecho? Hoy es el día de dar nuestra vida al Señor. Y podemos ver un poco la historia de este acontecimiento, amados hermanos, en el libro de Números, capítulo 21, verso 4 en adelante. Nos habla acerca, hermanos, cuando el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés. Y si nosotros hemos leído el libro de Éxodo, vemos la paciencia que Dios tuvo con Israel. Pero, amados hermanos, vemos también cómo el pueblo era tan renuente, hermanos, cómo renegaba por cualquier cosa. Y Dios en su misericordia siempre extendía su mano poderosa sobre ellos y siempre los ayudaba. Si ellos pedían carne, el Señor les mandaba carne. Si ellos pedían agua, el Señor les daba agua. Pero el pueblo no podía mantenerse por un momento agradecido con el Señor. Entonces llegan a cierto lugar y ahí el pueblo murmura contra Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios permitió que vinieran serpientes ardientes, serpientes venenosas, para que mordieran al pueblo. Y mucho pueblo, dice la Biblia, que murió por aquello. Entonces, cuando el pueblo se dio cuenta, hermanos, que verdad Dios se había levantado en juicio contra ellos, ellos vinieron ante Moisés y le dijeron: Moisés, ruega por nosotros, porque hemos murmurado contra Dios y contra ti. Y dice la palabra del Señor que Moisés oró a Jehová, y entonces Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente ardiente o una serpiente de bronce,
y ponla sobre un asta. Y todo aquel que fuere mordido por una serpiente, si mira a la serpiente, será salvo. Y cuando nosotros llegamos a esta escritura, hermanos, en el capítulo 3, versículo 14, Jesús repitiendo las palabras que Moisés había dicho, o que Dios le había dicho a Moisés, y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor, amados hermanos, tuvo que llegar hasta la cruz y ser clavado en aquella cruz para que ahora todo aquel que mire a esa cruz y vea a Jesucristo y crea en Él, tendrá vida eterna, porque Él pagó el precio de nuestro pecado que nos condenaba a muerte. Para todo aquel que en Él cree, será salvo. Hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es infinitamente misericordioso, amados hermanos. Recordamos otro ejemplo del etíope. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el capítulo 8 de los Hechos, que un hombre de Etiopía, se acostumbraba en aquellos tiempos que muchos de muchos países extranjeros vinieran a Jerusalén y de ahí regresaban. Y este hombre llevaba un libro en la mano y dice que leía, pero no entendía lo que leía. Entonces el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó a donde él estaba para que le explicase lo que él estaba leyendo. Sabe, amado hermano, en el mundo, como aquel etíope, hay muchos que se preguntan cómo tener un cambio de vida. ¿Cómo tener una familia mejor? ¿Cómo ser una mejor persona? Se preguntan cómo podré llegar al cielo. Y nosotros tenemos la respuesta a esas preguntas que el mundo se hace. Nosotros tenemos la respuesta, tenemos la palabra del Señor que es viva y eficaz para todo aquel que cree. Pero el problema, amados hermanos, es que la estamos reteniendo solo para nosotros. Somos egoístas, porque no pensamos en el necesitado que se está yendo al infierno, porque no hay quien les explique el evangelio de salvación. Felipe, hermanos, después de ser escogido como un diácono que servía las mesas, Felipe no se conformó con servir a las mesas. Felipe no se conformó con solamente velar por el orden de la iglesia. Felipe, amados hermanos, tomó la decisión de decir: yo sé que soy útil en esta área, pero puedo ser más útil si voy a las regiones donde no se conoce la palabra del Señor. Nuestra labor, amados hermanos, no es solamente dentro del templo. Misiones implica salir a las calles, tocar puertas y presentar al Salvador, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, Dios en su misericordia nos ha escogido. Aquel etíope entonces, hermanos, conoció lo que estaba leyendo, pero porque hubo alguien que le explicase. Entonces
pasó como los que ayer se bautizaron, que iba de camino hacia su lugar y dice que en cierto lugar encontraron cierta agua y él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, ¿qué le dijo? Si crees con todo tu corazón. Y aquel etíope le respondió, yo creo que Jesucristo es el Señor. Algo así dice la palabra del Señor. Verso 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vea, hermanos, hablando de Nicodemo y este etíope, Nicodemo dijo cuando llegó ante Jesús y dijo, Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque todas las cosas que haces, las haces porque Dios está contigo. Pero aquel hombre y los demás del Sanedrín no creían que era Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Solamente creían que era un enviado de Dios, pero Nicodemo al final reconoció que Jesús, hombre, era Dios. Y, amados hermanos, Nicodemo nació de nuevo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos terminando por aquí. El tiempo avanza muy rápido y leemos este versículo, Juan capítulo 19, verso 39, hablando de Nicodemo. También Nicodemo, esto es cuando ya Jesús ha muerto, y dice aquí, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Aquel que había llegado de noche ante el Señor por razón que había sido o fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario y toman su cuerpo. Ahora este hombre ya no era uno de los fariseos. Este hombre había sido transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Había sido, hermanos, en otras palabras, había sido regenerado por el Espíritu Santo. Ahora él es un discípulo del Señor que le sirve a él para la gloria y para su honra. Póngase de pie, amados hermanos, una corta reflexión para que reflexionemos, amados hermanos, y veamos la necesidad que hay de proclamar a Jesucristo como el Salvador de la humanidad. Vamos a orar al Señor. Leo este versículo, Evangelio de Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo necesita ser salvo. Cristo ya hizo todo, amados hermanos. Ahora nuestro deber es proclamar su palabra.